Proverbios capítulo 3, verso 21 al 26, dice la palabra de Dios, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a leer el verso 21, ustedes el 22, y así nos vamos y nos unimos juntos en el 26. Amén. Verso 21, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. No tendrás temor de pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Será tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso. Amén. Toma tu lugar, iglesia. Proverbios capítulo 3, verso 21, en nuestro tema del día de hoy. El Señor ponía en mi corazón para poder compartir con ustedes. Dice el verso 21, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. Veamos si esta palabra y tener este versículo, ¿verdad? Y ojo en lo que dice, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. El Señor extiende una recomendación y un consejo, ¿verdad? Y esa recomendación y ese consejo dice, guarda la ley y el consejo. Cuando nosotros tomamos una decisión, en muchas ocasiones, ¿verdad? Lo tomamos conforme al consejo que probablemente de jóvenes nos dieron nuestros padres, de niños nos dieron nuestros padres, y de grandes, ¿verdad? Aún los padres siguen dándonos consejo, pero hoy tenemos todavía algo más grande, ¿verdad? Que es la palabra de Dios, a la cual tendríamos que tomar ese consejo, guardarlo, atesorarlo para tomar una buena decisión. Y todo esto conforme a lo que tú necesitas, ¿verdad? Todos los días. Cuando la palabra de Dios aquí en Proverbios nos dice que guardemos la ley y el consejo, por supuesto que se refiere a toda la palabra de Dios y a todo lo que el Señor, a través, ¿verdad?, de sus obras y de la palabra, ha hecho para su pueblo. ¿Y cuántos de nosotros hemos tomado malas decisiones aun cuando sabemos, ¿verdad?, que esas decisiones probablemente nos puedan traer problemas, ¿no? En muchas de las ocasiones tomamos decisiones arrebatadas, aún sabiendo que la palabra de Dios, ¿verdad?, nos da un consejo y un consejo de sabiduría. Aún cuando se predica la palabra, muchas veces recibimos ese consejo, pero no lo atesoramos. Muchas veces solamente somos oidores, ¿verdad? Oímos la palabra, pero no la escuchamos, es decir, no la guardamos, no la atesoramos y por supuesto no la llevamos a cabo. ¿Cuántas de las ocasiones, verdad, se nos ha predicado? Y todo en base a lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Todo es en base a lo que dice la palabra, porque nada es inventado en este lugar, sino todo en base a lo que dice la palabra. Es decir, que si tú vienes el servicio el miércoles, vas a recibir un consejo. Si tú vienes en servicio el viernes, vas a recibir un consejo. Y si tú vienes en servicio el domingo en la mañana y el domingo en la tarde, vas a recibir otros 2 consejos. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que no se aparten estas cosas de tus ojos y guarda la ley y el consejo. Entre semana escuchaba a mi hermano Carlitos predicar, ¿verdad? Y decía el hecho de estar preparados, ¿verdad? Entonces es un consejo, ¿no? Y todo lo que él nos compartía el día miércoles, todo en base a la palabra de Dios, es un consejo para nuestras vidas. Amén. Entonces cuando nosotros escuchamos a nuestros padres, ¿verdad?, desde pequeños al decir, no te subas ahí porque te vas a caer, ¿verdad? Es un consejo. Amén. Cuando estamos jóvenes y empezamos a tener esa edad, ¿verdad?, en la pubertad, en la juventud, probablemente en la rebeldía, ¿verdad? Y nuestros padres siempre van a estar aconsejándonos, ¿verdad? Siempre van a tener ese consejo para con nosotros. ¿Y por qué creen que es ese consejo? Pues para que nuestro pie no tropiece, ¿verdad? Dice en el verso 22, y será vida a tu alma y gracia a tu cuello, entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Es decir, que siempre y cuando nosotros tomemos el consejo, pero también lo llevemos a cabo, nuestro pie no va a tropezar. No tendría por qué tropezar. Sin embargo, a lo largo de nuestra vida, ¿verdad?,
Tomamos decisiones que a veces no son las idóneas, porque probablemente surgieron de repente, ¿verdad? Tomas una decisión, y esto te estoy hablando no solamente en el trabajo, no solamente en la familia, no solamente en los jóvenes en el noviazgo, ¿verdad? No solamente cuando te vas a casar, porque en todo momento vamos a recibir un consejo, ¿verdad? Pero a veces tomamos malas decisiones y esas decisiones son las que hacen que nuestro pie tropiece. Es decir, que somos nosotros mismos, dicen por ahí, ¿verdad? Es que tú solito te das un balazo en el pie, ¿verdad? Te está dando un balazo en el pie, eso es decir, que tú solo te estás disparando, ¿no? Cuando el consejo ya fue dado, cuando el consejo es claro, cuando el consejo te lo da la palabra de Dios. Amén. Quiero que me acompañes allá a Lucas capítulo 15, todos la conocen, ¿verdad? La parábola del hijo pródigo. Sin embargo, vamos a ver tres puntos fundamentales aquí en la parábola del hijo pródigo. Y ahí en el verso 11 dice, la palabra dice, también dijo un hombre, tenía 2 hijos, y al menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente, y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Es decir, todos conocen esta parábola, todos saben, ¿verdad?, que malgastó su dinero. El hijo pródigo, ¿qué quiere decir pródigo? Que malgasta, ¿verdad?, que desperdicia, eso significa pródigo, ¿verdad? Cuando decimos, ya llegó el hijo pródigo, ¿verdad?, no quiere decir que es el hijo preferido o que es el hijo más consentido, ¿verdad? No, es el hijo que despilfarró, que malgastó, ¿verdad?, que se fue, pero que regresó, ¿no? Entonces, cuando leemos la palabra, vamos a ver un punto fundamental, y es que es tiempo de cambiar, iglesia. Es tiempo de tomar el consejo que la palabra nos muestra y nos enseña para llevarlo a cabo, ¿verdad? En muchas ocasiones hemos recibido consejo del padre, de la madre, ¿verdad? Y todo esto nos va a llevar al verso 16, y dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Es decir, que todo le faltaba, ¿verdad? Hoy el consejo viene no solo de los padres que hablan con sabiduría y extienden un consejo, sino de la palabra propia de Dios que nos marca, como les decía, ¿verdad?, el miércoles, el viernes, el domingo. Y si tú tienes un devocional, pues gloria a Dios, ¿verdad? En el devocional también te está dando el consejo. Amén. Yo luego escucho los devocionales de mis hermanas, ¿verdad? Y es que luego no es que no quiera, ¿verdad? Es que pues, vivo en la misma casa que mi esposa, ¿verdad? Pero es interesante escuchar el devocional, ¿verdad?, leer o escuchar las participaciones que hablan mis hermanas cuando lo están leyendo, ¿verdad? Y yo luego me quedo pensando, porque uno aprende de eso, iglesia, pero me quedo pensando si realmente lo aplicáramos, ¿verdad? Porque yo escucho el devocional y es bien bonito, ¿verdad? Cómo leen, cómo explican y todo, etcétera, etcétera, etcétera. Y el consejo está ahí. ¿Pero realmente lo aplicamos? O sea, ¿realmente se aplica, iglesia? Dice la palabra de Dios en el verso 22, dice, el padre dijo a su siervo, en el verso 17, volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Yo aquí perezco de hambre. Y quiero que vean esta parte, y dice, verso 18, me levantaré e iré a mi padre. Le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Amén. En estos versículos todavía no se lo está diciendo, pero dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que lo pensó, dice, me levantaré e iré a mi padre. Es decir, ya cuando estamos, ¿verdad?, bien atorados, ya cuando el agua nos llegó hasta el cuello, ¿verdad?, ya cuando ya no hay para dónde voltear, ¿verdad? ¿Qué creen? Que siempre acudimos al más grande, ¿verdad? Cuando ya el agua ya estamos hasta acá, cuando ya de plano, ¿verdad?, dice, Señor, si tú me sacas de esta, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer, y siempre llegamos a eso, iglesia. ¿Quién lo ha hecho? ¿O quién no lo ha hecho, verdad? Qué bendición no hacerlo, ¿verdad?
Pero yo recuerdo cuando regresé a Cristo, yo recuerdo que cuando yo les decía a los hermanos, no parte de mi testimonio, a los 19 conocí de Cristo. Sin embargo, a esa edad, pues uno en lo que piensa, pues es en la fiesta, ¿no? Uno en lo que piensa es, pues andar con los amigos, en la fiesta, en la parranda, y todo lo que conlleva, ¿no? Para no adentrarnos a otros temas. Todo lo que conlleva. Sin embargo, no es cuando de plano, ¿verdad? Estás tan perdido y empiezas a buscar, ¿verdad? Soluciones, y el único al que encuentras en ese momento, porque no hay nadie, es al Señor. Y entonces cuando dices, Señor, si tú me echas la mano, ¿verdad? Señor, si tú me ayudas, mira, Señor. Y es cuando empiezas, ¿verdad? A orar al Señor fervientemente, en ese momento de desesperación, en ese momento en el que los doctores te dijeron que no tienes cura, en ese momento en el que probablemente te van a matar, ¿verdad? En ese momento en el que tus finanzas están hasta abajo, en ese momento en el que tu hijo no regresa, en ese momento en el que tu esposo o los esposos, ¿verdad? Están peleados, ¿verdad? Cuando ya dices, no, esto ya fue. En ese momento es cuando te acuerdas de Dios, ¿verdad? Es decir, el consejo siempre estuvo, sin embargo, es en el momento en el que tú estás más abajo, cuando realmente acudes a Dios, ¿verdad? Y es cuando dices, Señor, si tú me das, Señor, si tú me sacas, Señor, si tú me sanas, Señor. Y entonces es cuando te acuerdas de Dios. ¿Por qué llegamos a ese punto, verdad? Pero déjame decirte que no somos los únicos. También, ¿verdad? El hijo pródigo lo hizo. Cuando llegó a ese punto, es cuando queremos, ¿verdad?, que Dios actúe. El cambio viene de uno mismo, iglesia. Y el primer paso es, primeramente, aceptar tu condición. Aceptar tu condición. Probablemente todavía no estás hasta el hoyo ahorita. Probablemente ahorita todavía no estás tocando fondo, todavía no estás en el piso, todavía no estás barriendo la banqueta. Pero estás a tiempo, iglesia, de dar un cambio a tu vida, de tomar una buena decisión. Porque el consejo tú ya lo sabes. El consejo está aquí, ¿verdad? Siempre se nos ha leído, siempre se nos ha predicado, siempre se nos ha inculcado. Sin embargo, nunca echamos mano de él hasta que de plano ya tenemos la soga en el cuello, iglesia. Y eso es lo que nos pasa mucho de nosotros. Entonces, el primer punto para esto es aceptar tu condición. El hijo pródigo aceptó la condición en la que estaba, es decir, de pobreza, de hambre, de todo, ¿no? Sin un techo. Y dice, ¿verdad? Dice, deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero ni a él le daban, ¿no? O sea, como diciendo, no, brother, pues esto es para mis cerdos, ¿verdad? O sea, tú ya no alcanzas. Eso es para los cerdos, ¿verdad? Entonces dice, aún los jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Es decir, aceptó su condición y después tomó una decisión, ¿verdad? Y nos lo dice aquí en el verso 18, me levantaré, iré a mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Es decir, vean estos puntos, ¿no? Aceptó su condición, tomó una decisión, pero no solamente es tomar la decisión, ahora tienes que accionar, ¿ok? Entonces, en el verso 20 nos dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Entonces, no basta con aceptar tu condición. Yo puedo decir, Señor, yo soy un pecador. Sí, yo no merezco la salvación, porque cuando estamos en ese momento de rebeldía en la iglesia, aún conociendo de la palabra, aún viniendo y congregándonos, a veces entramos en ese periodo y en ese proceso de arrogancia. En ese periodo y en ese proceso en el que nada te entra, no te entra ni la palabra, tú estás cantando pero estás pensando en otra cosa, tú estás aquí oyendo la palabra pero no la estás escuchando porque no la estás guardando y empezamos a enfriarnos, ¿verdad? Entonces, no basta con que tú sepas tu condición, con que tú la reconozcas, que es el primer paso, ¿verdad? Como dicen por ahí, cuarto y quinto paso, ¿verdad? Los alcohólicos, ¿no? Y uno de ellos es aceptar tu condición. Pero no basta con eso, iglesia. Tienes que tomar decisiones. ¿Pero basadas en qué? En el consejo. Porque tomar decisiones cualquiera, ¿verdad? Este cuate pudo haber dicho, voy
y ahorita el que pase que trae lana, lo mato y le quito su dinero. Eso no hubiera sido una buena decisión. Sin embargo, él sabía dónde tenía que regresar, él sabía dónde tenía que ir, él sabía qué es lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque el consejo ya se le había dado. Su padre ya se lo había dado, pero entró en una etapa de rebeldía, ¿verdad? En el que dijo, pues dame todo, ¿no? Me voy, y habérselo malgastado, pues ya no tuvo, sí tenía de varias, ¿no? Como yo les decía, pudo haber asaltado, pudo haber robado, pudo haber matado, pudo haber hecho locuras, ¿verdad? Porque una vez que entramos al pecado, iglesia, y cuando uno a veces dice, es que ya no puedo regresar, ya no puedo regresar para atrás, ¿verdad? Y es cuando entonces viene el consejo, pero un buen consejo, iglesia. Por eso le estoy hablando de tomar buenas decisiones conforme al consejo, que es la palabra de Dios. Amén. Hay cosas que tú sabes, ¿verdad?, que tienes que hacer, pero cuando tú no quieres accionar, pues de plano, pues no lo vas a hacer, ¿verdad? Es decir, tiene que ser por nosotros el accionar. Porque uno puede decir, mira, haz esto, ponte a orar, ponte a ayunar, pero si tú no lo quieres hacer, difícilmente lo vas a lograr. Amén. Tu condición, tú la conoces. Amén. Si vamos al libro de Génesis, vamos a ver dos partes fundamentales. Una es en la vida de Jacob, ¿verdad? Dice que Jacob pidió bendición a su padre y también pidió bendición a Dios, ¿ok? Su padre era Isaac, ¿ok? Jacob le pidió a su padre que lo bendijera después de haber casado, ¿verdad? De haberlo casado. Le dijo, bendíceme. Es decir, pidió bendición. Y después dice que a su padre, él se hizo pasar por su hermano, que era Esaú, que era el primogénito. También conoces esta parte de la historia, ¿verdad? Y dice que se hizo pasar por su hermano. ¿Para qué? ¿Para qué, iglesia? Para arrebatarle la bendición, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hizo Jacob? Quería recibir la bendición, es decir, pidiéndola, ¿verdad? Pidiendo la bendición. Y dice que Isaac le dio a Jacob también esa bendición de la primogenitura, que incluía parte de la bendición de Dios. Amén. Y ese es un tema que también ya hemos hablado y se ha predicado en esta iglesia, entonces tú conoces este tema. Lo que yo quiero llevarte es que la forma en que tú vas a recibir el consejo y en el que tú vas a tomar tus decisiones, amén, tienen que ser basadas en dos puntos importantes. La primera es pidiendo la bendición y otra es ganando la bendición. No sé si me explico, porque son dos cosas totalmente diferentes. Pedir la bendición y otra cosa, ganarte la bendición. ¿Sí me explico? Por eso es que le estoy dando este ejemplo en la vida de Jacob, porque dice que también pidió a Dios, ¿verdad?, que lo bendijera y lo ayudara a enfrentarse a su hermano Esaú. También, no sé si recuerde que peleó con este ángel, ¿verdad? Dice que peleó hasta el amanecer para decir, bendíceme, ¿verdad? O sea, él pidió de todos lados, le pidió a su padre, le robó a su hermano, entre comillas, luego nos adentramos a esa parte, ¿verdad?, para recibir la bendición. Y dice que cuando peleó con este ángel, ¿verdad?, también era para recibir bendición. Entonces, ¿es válido pedir bendición? ¿Es válido? Pues claro, ¿verdad? Claro que es válido porque la palabra nos lo enseña, ¿verdad? ¿Quieres arrebatarla? Pues peléala, ¿verdad? Pídela. Amén. También dice que Jacob hizo una promesa a Dios, ¿verdad? Y dice, si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, si me da alimento y ropa para vestirme y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y a pesar de que la palabra de Dios nos lo enseña, yo esto lo veo como uno de los muchos errores que nosotros cometemos como creyentes y cristianos. Que primero queremos ver la bendición para después poder dar, ¿verdad? No sé si me explico. Primero quieres ver la bendición para que después digas, no, Señor, no. Yo puedo decir, Señor, si tú sanas a mi hijo, Señor, si tú me sanas, entonces yo voy a hacer esto, ¿verdad? Señor, si tú me das esto, entonces yo te voy a dar esto otro.
¿Es válido? Sí es válido, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios también, ¿verdad? Probadme ahora en esto, ¿verdad? Entonces verás, ¿verdad? Que yo derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Yo lo he hecho, iglesia. Yo le decía al Señor, Señor, si tú me das que gane tanto, yo te voy a ofrendar tanto, ¿verdad? Y también se los he testificado, iglesia. Y pareciera que el Señor decía, sí, ¿no? Ahora vas a ganar tanto. Y yo, ay, Señor, ¿verdad? Y es así como a veces actuamos, iglesia. Primero queremos pedir, ¿verdad? Señor, mira esto. Señor, si tú me das este trabajo, yo voy a hacer esto. Señor, si tú haces esto por mí, yo voy a hacer esto. Señor, si tú haces esto por mí, voy a hacer esto, ¿verdad? Pero el Señor, a lo largo de nuestra vida y a lo largo de la palabra que se extiende en su libro, siempre nos da ese consejo para recibir bendición. Es decir, que tú vas a ser bendecido si tú sigues el consejo. Amén. Quiero que me acompañes a Génesis 22. Génesis 22, en el verso 15, Dios ordena, ¿verdad?, a Abraham que sacrifique a Isaac. Isaac era padre de Jacob, ¿verdad? Pero vamos a ver estas dos partes totalmente diferentes. Jacob, ¿verdad?, el nieto, por así decirlo, pues este cuate pidió, ¿verdad? Pedía, ¿no? Señor, dame. Señor, bendíceme. Señor, si tú haces esto. Y vemos que hay una validación en esto porque lo bendijo, ¿verdad? Lo bendijo. Sin embargo, vamos a ver en Génesis 22, ¿verdad? Verso 15. Dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones, la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Berseba y habitó Abraham en Berseba. Abraham no le pidió nada a Dios, iglesia, porque dice que por cuanto obedeció, ¿verdad? Y es que la diferencia entre pedir y provocar algo no es lo mismo, iglesia. Es decir, yo le puedo decir hoy en la noche a mi esposa, mi amor, abrázame, ¿no? Dame un besito, ¿verdad? Se lo estoy pidiendo. Pero no es lo mismo a que yo durante el día, ¿verdad?, me haya parado a hacerle su licuadito, la haya llevado a comprarle su heladito, ¿verdad? Que al ratito llegue y me lave la cara, los dientes, me eche tantita loción, ¿verdad? Y hasta para dormir me ponga cómodo y guapo. Y entonces ella diga, mi amor, y me abrace y me dé un beso, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo pedir que provocar que el Señor te dé esa bendición. Amén. Y lo mismo pasa con cada uno de nosotros, como el ejemplo tan burdo que les he dado hoy, ¿no? Que yo espero que eso pase. Pero esto pasa en todo el día, todos los días en nuestra vida. Amén. Porque no es lo mismo pedir que nos vaya bien, ¿verdad? Y decir, Señor, que esta semana sea de bendición, que esta semana sea próspera y sea bendecida, que esta semana tú nos guardes y tú nos protejas, ¿verdad? A que tú provoques que esa bendición suceda. ¿Cómo? Pues, ¿ya oraste? ¿Ya le serviste al Señor? ¿Sí veniste al servicio? ¿Sí estás despierto? ¿Sí me explico? ¿Tú estás provocando esa bendición? ¿O vas a hacerle como Jacob? Vas a pedir la bendición. Y todo está en cómo nosotros veamos el día a día, ¿verdad? El cómo accionamos, el cómo recibimos el consejo y cómo actuamos, iglesia. Yo no puedo decir, ¿verdad?, que quiero estar bien con mi esposa si yo tampoco provoco eso, ¿verdad? Porque probablemente un solo problema, hoy pudo habernos hecho enfadar. Pero si yo hoy tomé la decisión y aparte accioné de forma negativa, es decir, que después de un enojo, hoy
yo no le quise comprar su helado, hoy yo no quise comer con ella, hoy yo no quise hacerle un favor, ¿verdad? Eso ya fue una decisión mía totalmente mala, ¿verdad? Pero podemos cambiar eso. Probablemente hoy nos enojamos, pero en el transcurso del día, hoy yo puedo hacer algo para mejorar. Y que esa acción en la noche pueda cambiar. De acuerdo al consejo de la palabra de Dios, ¿verdad? Y recordarnos cuando dice que la mujer es como vaso frágil, iglesia. Los hijos muchas veces quieren la bendición, ¿verdad? Cuando te dicen, cómprame un agua, papá, cómprame una lechita con popote, ¿verdad? Papá, es que cómprame un juguetito, papá, ¿no? Te están pidiendo la bendición y tú puedes bendecirlo, sí, te doy, ¿verdad? Pero otra cosa es que ellos también se lo ganen. Que ellos también accionen y tomen buenas decisiones de acuerdo al consejo para que se lo ganen. Decía mi esposa en la mañana, ¿verdad? Es que Gad quiere algo. No, pues no. Dice, es que su primito trae, bueno, y si a su primo le compran una pistola, yo le voy a comprar una pistola, pues no, ¿verdad? Si a su primito le van a comprar una moto, yo le tengo que comprar una moto, pues no, ¿verdad? Bueno, es un ejemplo, iglesia, ¿eh? Es un ejemplo. Pero ¿a qué voy con esto? Que se lo tienen que ganar. Nos lo tenemos que ganar, de acuerdo a las decisiones y a las acciones que nosotros tomemos, de acuerdo al consejo que se nos es compartido, que se nos es impartido. Amén, iglesia. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Abraham no le pidió nada a Dios porque dice que cuando él llevó a su niño, ¿verdad? Todavía lo llevaba, ¿verdad? Y el niño no sabía. Dice que Isaac cargó también los leños, llegó ahí, lo puso, ¿verdad? Dice que lo ató. Y dice que tomó la daga para degollarlo, ¿no? Porque yo veo luego caricaturitas ahí de los niños y aquí se ve, ¿no? Que está así como. No, imagínate el terror del niño como de, ¿no? Viendo, no dice que tomó, nunca dice que levantó para, ¿no? Para apuñalarlo, dice que lo tomó porque lo iba a degollar, es decir, que lo pudo haber tenido atrás como diciendo, pues ni modo, ¿verdad? Probablemente el niño nunca llegó a ese estado de desesperación de saber que él iba a ser sacrificado. Pero en el corazón, ¿verdad? De su padre, ya sabía que tenía que hacerlo. Y al ver el Señor que lo iba a hacer, dice que el Señor le dijo, no, ¿verdad? No lo hagas. No lo hagas por cuanto yo ya sé, ¿verdad? Que me amas y que me eres obediente, yo te bendeciré. Es decir, que Abraham accionó, tomó una decisión. Pero él no le pidió bendición al Señor, sino fue el Señor el que lo bendijo. Y aquí viene un tercer punto, iglesia. Que todo lo que hagas, esas buenas decisiones, siempre da más. Tienes que dar más de lo que uno espera de ti, iglesia. Si ya tomaste una buena decisión, ya la pensaste, ¿verdad? Ya reconociste tu condición, ya pensaste y ya accionaste, ahora tienes que dar más de lo que se te pide, iglesia. ¿Cuántas veces se nos ha dicho, iglesia, quién quiere venir, verdad? A hacer el aseo general. Y unos como que no puedo y no podemos y bueno, etcétera, ¿no? Pero quien dice, sí, amén, gloria a Dios, yo vengo, ¿verdad? Bueno, ya accionaste, tomaste. ¿Qué es hacer más? Bueno, pues ya me traje mi escoba, ¿verdad? ¿Qué es hacer más? Que si me pidieron hacer la cocina, ¿qué creen? Pues les voy a ayudar a hacer el patio, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios que Abraham, una vez queriendo sacrificar a su hijo, se oye la voz del Señor y le dice, no, detente, ¿verdad? Ya vi que me amas y yo te voy a bendecir, etcétera. Pero dice que entonces había ahí un caneo atorado entre los ramales y dice que lo sacó, lo montó y que lo pone en sacrificio al Señor. El Señor no se lo pidió, iglesia. Dice que él lo tomó y él lo puso y lo sacrificó para hacer holocausto a Dios. Porque como ya no iba a ser su hijo, dijo, bueno, pues ni modo, este brother se atravesó, mira, presta, ¿verdad? Es decir, él no se lo pidió, sin embargo, él lo hizo. Es decir, hizo más de lo que se le pidió, iglesia.
Y esto mismo pasa en la vida de Zaqueo, y quiero que me acompañes ahí en Lucas capítulo 19. Todos hemos oído también, ¿verdad?, la historia de Zaqueo. Lucas capítulo 19, verso 1, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, ¿verdad? Corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, si vemos esta parte de la historia de Zaqueo, es que él reconoció su condición. La palabra de Dios no nos lo menciona, pero ¿tú crees? Porque dice que aquí que era jefe de los publicanos y aparte pues, era rico, ¿verdad? Era lana. Él sabía quién era Jesús. Si no, ¿por qué quiso verle, verdad? Porque en la condición de jefe de publicano y aparte rico, era para que él tuviera un orgullo y una soberbia elevada. No sé si me explico. Y era para que, hay un hombre más, ¿verdad? ¿Quién es este del que hablan? Ay, lo hubiera hecho de menos. Sin embargo, en su corazón el Espíritu Santo ya le había hecho sentir quién era Dios, quién era nuestro Señor Jesucristo. Entonces él reconoció su condición como jefe de los publicanos. Obviamente pues era un hombre probablemente pecador, ¿no? Probablemente soberbio, probablemente orgulloso. ¿Y quién diría, verdad, que chiquito pero picoso? Porque para ser jefe de los publicanos pero pequeño y para que todos le hicieran caso, ¿verdad? Pues era alguien de un carácter fuerte. No sé si me explico. O sea, no fue cualquier chaparrito. Era un chaparrito con carácter, iglesia. Era un chaparrito con lana, ¿no? Sin embargo, él reconoció su condición y entonces tomó una decisión. ¿Cuál fue de su decisión? Querer ver al Señor, ¿verdad? Por algo lo quería ver. Y después accionó. Dice, Zaqueo, ¿verdad? Dice, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces descendió a prisa y le recibió con gozo. Accionó, iglesia. Dice que lo recibió con gozo, pero no solo esto, dice que al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dije al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. El Señor nunca se lo pidió. Si tú ves esta parte de la historia, el Señor nunca le dijo: Zaqueo, es que tú eres rico, tú tendrías que darle a los pobres. Él tomó una decisión, él accionó, pero ahora dio más de lo que se le pedía. Porque el Señor solamente le dijo: ven para que yo pose en tu casa, ¿verdad? Pero dio más de lo que se le pidió, iglesia. Y eso es lo que a veces no estamos nosotros acostumbrados a dar. Decía mi hermana Ángeles, la vi hace 8 días, ¿no? Yo le decía de sus trastecitos que ya estaban allá acomodaditos, ¿no? Nada más que tienen tierra, hermana. Sí, es que ya van a poner ahí unos zulitos. Y yo le dije: hermana, gloria a Dios, vamos a ponerle ahí aunque sea con bolsas, ¿verdad? Dar más de lo que se nos pide, iglesia. Y yo no me pongo de ejemplo para vanagloria, sino a lo que voy es de que a veces solamente queremos dar lo que hasta donde podemos, ¿no? Hasta donde ahí está bien, ¿verdad? Si hubiéramos querido, nada más le ponemos ahí los zules y ahí se los pegamos con cinta y ya si se despegaban, pues ya ni modo, ¿verdad? Se acercaba mi hermano Juan y que se va a armar y que no. Y de repente, pues que una ventanita, pues gloria a Dios, hasta con ventana va a quedar, ¿no? De hule, pero con ventana. Entonces eso es dar más de lo que se te pide, iglesia. Y como esos muchos ejemplos, ¿verdad? Y muchos, yo puedo dar de cada uno de ustedes, ¿no? Al que se le pidió dar un desayuno y dio más de lo que realmente era, ¿no? Al que se le pidió cantar una alabanza y dio más de lo que realmente era. Al que se le pidió explicar un devocional e hizo más de lo que realmente era. Y eso es lo que tenemos que hacer.
tomar buenas decisiones, fundamentadas obviamente en la palabra, y dar más de lo que se nos pide. Dice la palabra de Dios, dice que en el versículo 9, ¿verdad? En el versículo 8 dice, puesto pie, dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y todavía se saca otra, ¿verdad? Y dice, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo, pero no dice, se lo devuelvo, ¿no? Ni se lo devuelvo duplicado, no. Se lo devuelvo, ¿cuánto? 4 veces más, iglesia. Y este es el ejemplo que nosotros tenemos que tomar. Dice que el Señor llegó humilde y manso a la cruz. Dio más de lo que se le pidió. ¿Sí me explico? Él se le pidió ser crucificado. Y fue con ese amor, con el amor del perdón de pecados de cada uno de nosotros, iglesia. Pero no solamente eso, que dio más de lo que se le pidió. Llegó manso y humilde. Porque ¿quién iría al matadero así nada más porque sí, verdad? Yo diría, Señor, pues tú me mandas, pues yo voy, pero si en el camino ya me latigaron, pues ¿qué crees? Pues yo me hubiera, oye, no, sí voy a ir, brother, pero no te pases, ¿no? No sé si me explico. Sin embargo, él fue manso y humilde al matadero, iglesia. Dio más de lo que realmente tenía que dar, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que dijo, ¿verdad? Si te es posible, pasa de mí esta copa. Era en ese momento, ¿verdad? En la carne. Porque obviamente pues tienes miedo. ¿Quién no va a tener miedo? Imagínate. Saber lo que te va a pasar. Porque no es de que te voy a ir a dar unos latigazos, ¿verdad? Dices, bueno, pues si cuando uno era niño, ¿verdad? Sabías que llegando a la casa te ponías hasta cartones porque ya sabías lo que te iba a pasar, ¿verdad? 3 pantalones, brother. El pants y todavía un cartón abajo, brother. Yo lo llegué a hacer. Y dices, bueno, pues a mí me daban con la manguera, iglesia, ¿no? Y uno dice, bueno, pues unos manguerazos, bueno, pues ya. Pues dices, pues los tendría que aguantar, ¿verdad? Pero no llegas manso y humilde, llegas todavía como que, ay, espérate, ¿no? Y que le quieres brincar y entre más le brincas, más te da la mamá. Pero saber que todavía de ser latigado, todavía de todo lo que te van a hacer, todavía te van a colgar en un madero, iglesia. Y llegar manso y humilde. Eso es lo que quiere el Señor hoy de nosotros, iglesia. Quiero que te pongas de pie. Y volviendo a leer este proverbio donde dice, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. Es decir, que todo lo que está escrito lo tengamos que atesorar, iglesia. Y no solamente eso, sino que el consejo, te vuelvo a repetir, se nos es dado, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos venido, a los que hemos venido, ¿verdad? A los cultos de matrimonio, se nos ha dado un consejo. Y en ese día, ¿verdad? Todo es amor, todo es paz, todo es felicidad. Bueno, después de, ¿no? Porque antes yo sé que hay luchas, ¿verdad? Para venir. Y después de eso sales bien bendecido, ¿verdad? Pero pasa 1, 2, 3 días o una semana, 2, y el enemigo ya está actuando, ¿verdad? El enemigo ya está frenando. El enemigo ya te está haciendo tropezar. Pero eso pasa, iglesia, cuando no recibimos el consejo, cuando no lo llevamos a cabo. Si tú hoy reconoces la condición en la que tú estés, iglesia, con uno de tus hijos, con tu esposa, con uno de tus padres, con uno de tus hermanos, probablemente con Dios, ¿verdad? Hoy es tiempo de reconocer esa acción, reconocer, ¿verdad?, tu condición en la que tú te encuentras. Porque es bien bonito llegar a la iglesia, escuchar la palabra, recibirla, atesorarla, pero no llevarla a cabo. Porque es bien complicado, iglesia. Porque una cosa es que uno venga, una cosa es que uno escuche,
Una cosa es que uno diga amén, gloria a Dios, y venga y le cante al Señor, porque eso es una parte fundamental, la alabanza a Dios, ¿verdad? Pero también nosotros con nuestras acciones alabamos a Dios. Entonces es bien bonito venir e irnos, pero ya no accionamos. Si hoy tú tienes un pendiente, hoy te quiero decir que el consejo hoy se te fue dado. Hoy el consejo fue impartido, hoy el Señor habló, hoy el Señor quiere decirte que tomes este consejo, que lo guardes, que lo atesores. Y dice el verso 22, y será vida a tu alma y gracia a tu cuello. Será vida a tu alma. Es decir, ahora que vas a tomar el consejo, vas a reconocer tu condición y vas a accionar, vas a sentir un alivio, iglesia. Vas a sentir un alivio porque dice que será vida a tu alma y gracia a tu cuello, es decir, lo vas a tener aquí atesorado. Amén. Verso 23, entonces andarás por tu camino confiadamente, tu pie no tropezará. Vas a andar en rectitud, iglesia. Vas a andar bien, confiado, porque sabes que estás haciendo las cosas bien. Si hoy tú tienes algo que hacer, yo te voy a decir, hoy no vengas al altar, iglesia. Ahí desde donde tú estás, si tú tienes algo que hacer, Señor, ayúdame a hacer esto, ¿verdad? Y sal de este lugar y acciona con la persona que tú tengas que hacerlo. Probablemente es tu hija, tu hijo, probablemente es tu esposa, probablemente es tu padre, probablemente es tu madre. Hoy puedes descolgar el teléfono porque uno dirá, pero pues no está aquí, ¿verdad? O sea, siempre nos justificamos. Siempre buscamos una excusa para todo, iglesia. Siempre, ¿verdad? Si hoy yo me enojé con mi esposa, primero me justifico con ella. No, sí, pero pues porque ella, ¿no? Y ella se va a justificar conmigo. Sí, pero pues es que él, ¿no? Y ese es el problema de todos nosotros, que siempre nos justificamos. Tenemos que llegar mansos y humildes para reconocer nuestra condición, iglesia. Diría mi esposa, yo me equivoco, pero pues tú me tienes que pedir disculpas. Pues ni modo, ¿verdad? Ni modo, pues así nos tocó vivir, dicen por ahí, a nosotros los hombres, ¿no? Ellas se equivocan, pero uno tiene que pedir disculpas. Pues ni modo, iglesia. Así debe de ser. Porque en uno debe de caber la prudencia. Hoy te estoy hablando del matrimonio, pero puede ser a lo mejor con uno de tus hijos, con uno de tus padres. En uno debe de caber la prudencia. Porque aunque haya sido la otra persona la que se equivocó, no hay como decirle, ¿sabes qué? No me lo has pedido, pero hoy yo voy a dar más de lo que se me pide. Yo te perdono. Tú no me has pedido perdón, pero hoy yo te perdono. Y ¿sabes qué? También perdóname por esto y por esto. Reciban el consejo hoy, iglesia, porque es bien bonito escucharlo, ¿verdad? Pero a la hora de practicarlo ya no lo queremos. A la hora de llevarlo a cabo ya no lo queremos, iglesia. Ya es un peso. Amén. Verso 24, cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Hasta vas a descansar. Te vas a quitar un peso de encima. No tendrás temor de pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Hoy recibe el consejo, iglesia. Hoy puedes accionar y tomar una decisión correcta. Llévate esta palabra, iglesia, espero que haya sido de bendición para tu vida. Y yo te voy a pedir que inclines tu rostro. Y si tienes algo o alguien, ¿verdad?, con quien tú tengas que tomar este consejo y tomar una decisión correcta, hazlo, no te quedes con eso. Probablemente hoy te justifiques diciendo, es que pues, él está mal, ella está mal, todos están mal, ¿verdad? No importa, ve, abrázalo y dile lo mucho que lo amas, lo mucho que lo quieres, o cuánto desearías, ¿verdad?, estar bien con esa persona. Esa es una de las mejores alabanzas que también le puedes ofrendar al Señor. El que tu corazón esté íntegro, que tu corazón
esté tranquilo.